Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, todos los que te conocemos sabemos que eres un hombre que tiene una gran vocación de servicio. Tú sirves al prójimo con lo que tú sabes, con tus conocimientos. El practicar el biomagnetismo y otras terapias alternativas que tú dominas, estás en eso, estás ayudando a los demás. Y en estos minutos de pandemia y de encierros voluntarios u obligatorios, nosotros nos preguntamos muchas cosas y sobre todo la gente de la tercera edad tenemos sentimientos que nos cruzan a todos y uno de ellos es el temor. Entonces, queremos preguntarle a Carlos Padilla, ¿qué hacemos con nuestro temor? Nuestro temor a enfermarnos, nuestro temor al futuro, en fin. ¿De qué manera tú nos puedes ayudar en eso, Carlos? Muchas gracias, Ana Rosa. Te agradezco mucho que me entrevistes y que conversemos sobre estos temas. Hace un tiempo estamos con algunos amigos pensando en cómo podemos ayudar desde lo que son nuestros conocimientos a todos los que estamos un poquito encerrados o en cuarentena o angustiados por diferentes situaciones que nos toca vivir en este momento. Yo creo que este tema de la pandemia afecta mucho al ser humano y creo que eso es lo afecta, digamos, en dos sentidos. Uno, positivamente, porque te obliga a ver que la vida no es solo consumir, solo vivir corriendo detrás de trabajos o haciendo cosas como para ocupar esta vida. En realidad, uno la valoriza porque se da cuenta que está expuesto. Y eso hace que aparezcan como todos los grandes temores de la humanidad, los grandes temores que han movido al hombre a superarlos para ir acercándose a una vida plena, donde justamente los temores es lo que nos impide expresarnos, vivir tranquilos y proyectarnos al futuro con alegría, en realidad, ¿no? Entonces, me gustaría que revisáramos un poco que estos cuatro grandes, yo diría cuatro grandes temores que aparecen en estos momentos, que es uno, el temor a la enfermedad, que es el que está directamente relacionado con la situación, y, y este temor está muy ligado al hecho de que uno pueda desaparecer de este mundo, o según las propias creencias, cada uno verá cómo ve la cosa para adelante, pero digamos, el temor en el fondo es a través de la enfermedad, enfermarse y quedar mal o no quedar, y eso significa el temor a la muerte, que es como lo más significativo, digamos, como temor, es algo que nos lleva a preguntar profundamente sobre nuestra existencia, sobre el sentido de nuestra existencia. Y por otro lado están los temores que tienen que ver con el futuro directo, que es el temor a la pobreza, que también es un temor que ha eh, presionado a la humanidad a desarrollarse y a buscar nuevas formas de justicia social y de desarrollo social. Se entiende, y aquí toco una frase de un gran amigo, que no es posible el progreso, o que el progreso de unos pocos es en realidad el progreso de nadie. Esta es la situación que queda muy evidente hoy, ¿no? Cómo unos pocos pasan la cuarentena, a lo mejor en casas muy bien equipadas, con piscina, con grandes habitaciones, y otros a lo mejor están hacinados en una mediagua a 5 o 6 y que realmente es imposible estar adentro. Entonces, hay algo que no está igual en este barco, donde decimos estamos todos en el mismo barco, pero no la pasamos igual todos. Entonces, creo que el temor a la pobreza, más que eso, simplemente el estado de vivir, porque la gente finalmente se acomoda en cualquier lugar para dormir o para pasar una noche, pero el tema es qué pasa con esto de no tener recursos para comer. Ese es el gran temor a la pobreza en realidad, el no tener para alimentarse, porque sin alimento no puedes vivir, es lo mismo que te maten, ¿no? O sea, el, la,
el temor a morir de hambre es tal vez lo más fuerte que hay como físicamente en el cuerpo humano. Nosotros sin alimento no podemos vivir. Y la muerte por falta de alimento, que lo que pasa en las hambrunas, es una muerte muy dura, muy terrible. Y eso lo experimenta el ser humano, aunque no lo haya experimentado físicamente, él sabe que no puede estar sin eso. Es nuestro combustible, es lo que nos permite vivir en el fondo, ¿no? Sin alimento no podemos existir. Entonces, son temores muy grandes que desata esta situación. Y el otro temor que aparece, que también es un temor que tiene que ver con la especie humana desde mucho, tiene que ver con el temor a la soledad. Como nosotros no estamos acostumbrados a estar solos y por otro lado, es eso lo que hace que sobre todo cuando se va envejeciendo, la gente va teniendo cada vez más temor a quedarse solo. Esos grandes temores no todos son justificados, digamos, en algún sentido, pero sí se registran en el cuerpo humano como temores, como miedos, como contracciones de alguna parte del cuerpo. Y sobre ese tema me gustaría que en un momento desarrolláramos algo para ver cómo, tal vez de una manera más simple que con pastillas, de una forma que uno tenemos que ir aprendiendo desde nuestro propio cuerpo dar respuestas a toda esa situación. Eso te iba a decir, hablaste de dos grandes temores, el temor al hambre, el temor a la muerte, que van a estar presentes y que no podemos soslayarlo, pero tenemos que sobrellevarlos. ¿Cómo hacemos? Porque si nos obsesionamos con que mañana no vamos a tener que comer o que mañana nos vamos a morir, no creo que este presente lo podamos llevar bien. Entonces, bueno, no, yo sé que no puedes dar receta, pero al menos algunos tips, por así decirlo, como para que la gente de alguna manera sepa que tiene esos temores, pero que al mismo tiempo puede eh, soslayarlo, por así decir, para seguir adelante con un poquitito de fe, con un poquitito de optimismo en el futuro. Ya, mira, en general, te digo, los temores se registran como contracciones, como tensiones en el cuerpo. Cuando uno tiene miedo, si tú le preguntas a alguien que tiene miedo, siempre los miedos se registran en las mismas partes. Nosotros eso lo tenemos en común todos los seres humanos. Cuando alguien te habla de miedo, tú sabes lo que es porque tú lo has registrado. Entonces, este tema es como reconocer en qué partes se concentran esas tensiones. Entonces uno lo que tiene que aprender es primero a relajar, después comprender desde dónde vienen esos temores, ¿no? Ahora, usted podría dar como, no sé si una receta, pero dice, hay gente que la pasa mejor con respecto a estos mismos temas. Entonces dice, nosotros todos tenemos estos miedos, pero digamos que algunos han ido encontrando formas de salir de esta situación. Pues vamos a ir concretamente al temor de la muerte, a la muerte, que es como el temor de la finitud, el temor de que aquí no voy a estar más y que qué va a pasar con lo que yo hago, o con lo que hice, o con la gente querida, ¿no? Eso hasta ahora se lleva adelante más o menos con la creencia, con las creencias religiosas, ¿no? Muchas veces impuestas en nuestra cultura, no son cosas que se han experimentado. O sea, la gente dice yo creo en Dios, yo no creo en Dios. Todos tienen alguna respuesta, pero ¿qué hace él en su vida concretamente con respecto a ese tema? Porque muchos te dicen, claro, yo creo en Dios, pero resulta que el Dios te castiga, el Dios te promete un paraíso que no se sabe dónde está. Hay muchas cosas que que están en las creencias de la gente, pero la experiencia del temor lo experimenta uno en el cuerpo. Uno se imagina la situación de cuando no va a estar acá. Entonces, esa necesidad de creer en algo más allá de la muerte es imprescindible primero, para modificar las conductas, y este es un momento de meditación increíble, para modificar nuestras conductas y definir qué es lo que quiero hacer con mi vida, en qué quiero yo aportar en esta vida, para además irme con la tarea cumplida y estar tranquilo. Porque eso es una de las cosas que hace el temor.
El temor es como que yo no he sido capaz de hacer lo que debería haber hecho, porque además hay toda una moral. Usted no hizo nada, no aportó. Y no es tan así, uno hace lo que puede. Y creo que la gente entiende eso desde su propia vida, pero en este momento esa pregunta es muy importante. Creo que para nosotros la vida cotidiana que estamos llevando es una revisión de qué es lo que hacemos, en qué pasamos nuestra vida, con qué cosas disfrutamos. Que eso tiene que ver con los demás o solamente pienso en mí, en mi egoísmo, mi centralismo. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con el sentido, la orientación que quiero darle a mi vida, es una cosa que es muy personal, pero que es bueno darse cuenta, comprender que el sentido de nuestra vida tiene que ver con los demás. Hoy día nosotros hemos visto cómo este mundo hoy es uno, cómo esta conciencia planetaria ha llegado a tocar hasta los últimos límites del planeta. Entonces, está esto saberse que los límites geográficos, por ejemplo, que los países no existen realmente. Aquí un bichito se desplaza por todos lados y nos pone en jaque. Entonces, creo que es importante, lo más importante diría yo, es esta posibilidad de sentarse y preguntarse qué es lo que yo quiero hacer realmente con mi vida, o quién soy y para dónde voy. Creo que ese es uno de los temas que ayuda a relajar estas contracciones que se producen por estos temores. El temor a la pobreza. Tenemos que entender que tenemos que hacernos cargo nosotros en estas sociedades donde aparece que unos poquitos pueden vivir tranquilos y el resto corre detrás de unas pocas lucas para poder sobrevivir. Hay que cambiar esto. Esto no es un sistema entre socialismo y capitalismo, esto es un sistema que tiene que ver con lo humano, tiene que ver con las necesidades. Fíjate que en España esta semana se fija un decreto para darle un sueldo a todo el mundo. Si no, van a tener 15 millones de personas sin comer. En muy poco tiempo tienen una cesantía enorme, son millones. O sea, la población de Chile es cesante en España. Entonces, ¿cómo hacen para retener a esa gente, para que no salga a robar o a buscar una fórmula para comer? Yo digo, estos magnates que nos manejan, los que manejan estos países, porque son todos multimillonarios, ellos han hecho millones sacando de todos lados, porque honestamente no se han ganado nada. Entonces, creo que es bueno entender que necesitamos cambiar esta fórmula. Aquí, cada ser humano, por el hecho de nacer, debiera tener un sueldo mínimo. Oye, si hay que comprar pañales, hay que darle de comer. Ese ser humano tiene tanto derecho a vivir como tú. Eso Entonces, que hablas ahora, ¿por qué no eso nos que hacemos cargo? Disculpa, te escucho un poco bajo. no, es que te quería decir, apuntabas a los grupos económicos, a los multimillonarios en particular que dominan el mundo. Y en eso te quería recordar este millonario, gran empresario, dueño del Banco Santander, que murió. Y la hija publicó una frase que decía, mi papá tenía todo el dinero del mundo, pero murió pidiendo algo gratis, el aire, y el dinero se quedó en otro lado. O sea, claro, finalmente el tipo murió porque le faltó el aire, no porque le faltó el dinero, porque se ahogó, porque el virus lo mató, ¿verdad? Ahogándolo. Entonces, cuando tú dices eso de que todos estos que han ganado tantos millones, pero ni siquiera esto los hace ser conscientes, a eso voy yo, o sea, ¿por qué el ser humano o un grupo de seres humanos no son capaces de modificar esto y decir, a ver, da lo mismo si tengo 1.000 millones que 100 millones, porque voy a seguir viviendo igual? Retomemos el tema de los temores, ya hablamos de eso, temor a la pobreza, a la muerte. Hay otros. Sí, bueno, hablábamos de estos 4 grandes temores. Está el temor a la enfermedad, que decía yo, generalmente está muy ligado al otro temor que tiene que ver con la muerte, pero el temor a la enfermedad también existe mucho, que es esa gente que se dice hipocondríaca, que están viendo enfermedades en cada cosa que les pasa, tienen problemas con el agua que toman,
muy preocupados, muy centrados, ¿no? Y eso genera una tensión enorme, enorme porque es la gente que está hoy día con temor a contaminarse, a contagiarse, no quieren que nadie los venga a ver, miran a todos a 3 metros y cualquier persona le parece sospechosa. Esos temores son que alteran mucho la convivencia. Yo me acuerdo acá en Arica empezó todo un temor con la gente que no era de acá, como empiezan a aparecer todas las, las, las plagas de la humanidad, porque en realidad estos son como comportamientos humanos donde el temor te hace comportarte, te hace perder tu equilibrio en realidad, ¿no? Y dar respuestas, empieza a dar respuestas xenófobas o empieza ya a mirar a los vecinos con sospecha y todo el mundo aparece como enfermo. Sobre todo en estos lugares donde hay mucha aglomeración de gente, en los edificios donde puede experimentar la gente que no toca el botón del ascensor o todo ese tipo de situaciones. Se pone todo bien paranoico todo, ¿no? Pero de alguna manera nos va a cambiar la vida de aquí para adelante, porque, no sé, vamos a adquirir costumbres que no teníamos, creo. Sí, tendremos que poner más atención a nosotros y a nuestro medio inmediato, todo el medio que nos rodea. Como que la gente, para muchos, como que la gente no existía, porque están todos preocupados en sus temas, con un nivel de estrés que me gustaría que conversáramos en otro momento, un nivel de estrés tan grande que no alcanzas a ver a nadie, ¿no? Estás tú solamente en tu cabeza preocupado de tus problemas, con un nivel de tensiones que no, no te permiten actuar como lo harías normalmente, ¿no? Es un poco eso, yo creo que el tema nuestro va a cuestionar mucho eh, el comportamiento, eh, la forma de actuar, y yo digo, creo que la gente va a tomar más seguridad en cuáles son sus reales necesidades, va a tener que convencerse de que hay que preocuparse de los demás, que los demás tienen más que ver con uno de lo que uno cree. Fíjate cómo eso nos afecta. Si nos falta de comer, vamos a tener que recurrir a los vecinos. Si nos falta algo, tenemos que recurrir a los cercanos. Y todo eso no se resuelve con dinero. Pero además, el tema de darle a uno un sueldo básico mínimo, que es lo que se aspira hoy en Europa, están pensando en eso. Pueden ser millones de gente cesante que no tenga con qué comer. Y además, como toda la industria alimenticia está toda industrializada, toda controlada, ¿no? A nadie se le motivó a desarrollar sus propios huertitos, y todo eso se va a tener que hacer, porque sabemos que es un peligro esto de no tener cada uno su cosita resuelta, mínimamente. El jardín debiera estar plantado con verduras y todo eso. No podemos depender de la industrialización del alimento. Nosotros, si se para la industria alimenticia en este momento, nos queda una complicada situación. Fíjate, toda Europa vivía de la agricultura, tenía cada uno y todo eso se industrializó, entonces hicieron reventar la agricultura del campesino que tenía pequeñas hectáreas donde producía cosas naturales, porque hoy día toda la producción agrícola es toda industrial y llena de contaminantes. Todo eso tendrá que cambiar, no podemos seguir aceptando que trafiquen con los mares, que trafiquen con la tierra, que trafiquen con todo. O sea, no es posible, esto llegó a un límite. Y ese límite en cada ciudadano tiene que haber respuesta. Aquí no esperamos respuesta de ningún partido, de ninguna organización. No hay ideología que pueda romper esta situación. Tenemos que hacernos cargo como seres humanos, cada uno con su vecindario, hasta donde lleguen sus posibilidades. Y creo que eso hay que entenderlo de una vez. ¿Tú crees que sería la oportunidad para que todos, la humanidad, cambiara este sistema que, como tú dices, no lo califiquemos ni de comunismo, ni de socialismo, ni de no sé qué, sino que el sistema que se fue agrandando, ¿verdad? Y que permitió que vivamos como estamos viviendo, ¿crees que es minuto como para eso, como para cambiar?
capaz que cambiar hasta el sistema monetario en general, digamos, como para que No, seamos otros. sí, yo creo que eso es posible. Yo creo que sería bueno pensar además en un planeta, en un mundo en una nación humana universal, no en países que... Mira, imagínate África dividido en 50 y tantos países, un continente con 1.000 millones de... Es increíble cómo cada uno tiene su parcela y la gente se les muere de hambre. Eso es imposible, digamos, hoy día tenemos que pensar en el mundo. Es una conciencia planetaria que tiene que hacerse cargo de lo que viene. ¿A qué aspiramos? Si nosotros, ese es el tema. ¿A qué aspiramos? Y habrán líderes capaces Yo creo que nos iluminen. Yo creo que siempre se pensó en que había que tener líderes. Yo creo que hoy día la gente debiera despertarse. O sea, estamos dejando ya, estamos abandonando la prehistoria humana. Esto ya es otra cosa, tenemos que pasar a otra historia. Tenemos un desarrollo tecnológico que nos está sobrepasando, bueno, sobre todo a los más viejitos. Yo digo, me cuesta mucho ocupar toda la tecnología disponible hoy. Bueno, hoy día las nuevas generaciones tendrán que hacerlo y creo que ellos están preparados para esta nueva etapa. Creo que ese falta de interés por lo que hacen los viejos y por el mundo como está presente, esa falta de interés de los jóvenes tiene que ver con eso, tiene que ver con es una desmotivación provocada por nuestra propia experiencia. Creo que llegamos a un límite donde ya no se puede exigirle a nadie que haga lo mismo que uno. Yo digo, así como mi abuelo, yo no puedo hacer lo mismo que hacía mi abuelo, digo, yo no puedo exigir a mis nietos que hagan lo mismo que hago yo. Ellos tienen un mundo distinto, con unas condiciones muy diferentes, y ya están conscientes que tienen que ir cambiando todos sus sistemas de alimentación, cuidar de la naturaleza. Vieras cómo están las playas hoy, en Arica, donde no hay gente que va sin botellas, sin plástico. Es una maravilla, es un mar de arena al lado del mar, del océano, que ya no tiene que botar tanta mugre que se le echa todos los días, es impresionante. Entonces, creo que es bueno pensar y ser optimista, además, frente al futuro. Creo que las nuevas generaciones van a tener otra óptica frente a esta vida y a este sistema de vida que hemos llevado. Yo creo además que esto, tal vez la situación estuvo un poco compleja en Oriente, pero en realidad esto es una crisis sobre todo de Occidente. Yo creo que esta es la caída de la otra parte del planeta que no cayó cuando cayó todo el socialismo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero digamos, eso que cayó sin generar grandes problemas, ¿no? Desaparecieron todos esos poderes que parecían invencibles. Hoy día se caen acá todos los poderes que parecían también invencibles. ¿Cómo se cae? Se cae. Y se va a caer y no sabemos todavía cuáles son las consecuencias que va a generar esto, pero seguramente va a ser más complicado que lo que pasó en el este, con la caída de los países en el este. La gente estaba bien, la gente quedó bien, me tocó ver gente, o sea, estaban contentos, habían logrado algo, pero tampoco querían lo que teníamos a este otro lado, tampoco querían lo que teníamos en Occidente. Así que eso, como seres humanos, creo que estaban más preparados porque tenían una cultura comunitaria. Y creo que es lo que salva al Oriente también hoy día. Fíjate que estos pensamientos, esta forma de ser de la China o de los países en Oriente, viene de hace 5.000 años. Es Confucio, él dio toda una orientación como filosófica que permite que la gente piense primero en los otros y no en uno. Eso es una mentalidad que los salva de todo. Ellos hacen cuarentena y se cuidan porque tienen que cuidar a los demás. No está la mentalidad que a dónde me salvo yo. Eso es muy importante. Es una cultura. Esta es la cultura del egoísmo, del autismo, del estar para uno y los demás no importan poco. Es muy del individualismo. Total. Así que bueno, de eso tenemos que aprender, saber que ahí no, mi vida, lo que yo hago con mi vida tiene que ver también con los demás. No es eso es lo más importante. La falta de conciencia de la gente a mí me impacta.
y sobre todo la falta de conciencia de la gente que supuestamente es preparada, es instruida, lo que tú quieras, que ha leído, que ha viajado por el mundo, y parece ser la peor. Bueno, no sé, yo creo, yo puedo hablar un poquito por mí, creo que hay mucha gente que tiene una sensación de que acá se está produciendo algo, hay un despertar de la conciencia, o sea, eso que tú dices no es consciente, efectivamente, tendrá que estar consciente, y además la gente que es consciente de que es necesario hacer esto, tendrá que ir haciendo valer esta posición. Yo digo, mucha de esta gente no milita en ninguna cosa, no hace un aporte donde puede y con lo que puede. Entonces no es el poder lo que mueve a la gente a cambiar estas situaciones. Creo que hay que organizarse, es un tema de organización, de llevar adelante lo que uno quiere hacer y echar una mano ahí donde puede echarla. Eso es un poco. Por ejemplo, tú, ayudándonos No, yo no estoy a dando ejemplo. despertar No, conciencias. para nada, no. Digo que uno va superando sus cuestiones igual que todo. No, hay mucha más gente que hace cosas y que llega a mucho más, ¿no? Sí, pero te agradecemos, Carlos, porque tú eres una persona que puede ayudarnos en ese sentido y que nos ayuda a despertar conciencia y que nos ayuda a sobrellevar este momento y por sobre todo te queremos agradecer esa vocación que yo dije al iniciar esta conversación, Muchas tu gracias. vocación de servicio. Muchas gracias, Macre. Muchas gracias por tu palabra. Te agradezco a ti mucho porque en realidad es muy agradable poder responder a tus preguntas y además que sean temas que te interesen. Yo creo que es lo más importante. No es fácil conversar de estas cosas y que la gente te escuche. Entonces, digo, yo quería hacer esto como un aporte y creo que podemos seguir haciéndolo con temas como el tema del estrés. Me gustaría dar como respuestas a estas preguntas que nos hicimos, hacer como un momento donde podamos explicar tal vez cómo dar respuestas físicamente en nuestro cuerpo, cómo nosotros podemos calmar esas ansiedades, cómo podemos tranquilizar esos miedos para bajar ese nivel de tensión, ¿no? Yo creo que haremos una próxima, te ofrezco esa posibilidad de que hagamos una próxima sesión donde podamos explicar cómo vamos a trabajar esto en el cuerpo físicamente y cómo uno se puede hacer cargo de eso, ¿ya? Me parece muy Te bien, agradezco Carlos. Muchas mucho, gracias. Ana Rosa, te pasaste. Chao, que No, estés está muy bien. bien. Chao.